¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Economía de Bolsillo, donde hoy, no vamos a hablar ni de economía, no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de educación, como a veces solemos hacer, no vamos a hablar de ecología, como también supimos hacer, vamos a hablar de la vida, así, amplio, generosamente. Hace unos 15 días, 3 semanas atrás, me invitaron, fui a una reunión en una casa, llamaba Cata de Ideas, me resultó muy llamativo el título, pensé vino, idea, bueno, venía bien. Vengo de una generación que realmente discutía mucho, teníamos muchas ideas, etcétera. Y me encontré con la sorpresa que en lugar de haber 10 personas, 15 como uno podía pensar, había más de 40 de todo rango etario, mucha gente joven, mucha gente interesada en este hombre. Luis Diego Fernández, filósofo. O sea, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de filosofía. Sí, absolutamente. ¿No? Sí, correcto. Cuando yo le dije a mi productora que vamos a hablar de filosofía, me dijo, ¿qué? ¿De qué se trata esto? Claro. ¿No? Cuando dije, Cata de Ideas, ahí le empezó a gustar un poco más, y cuando vio, porque ella googlea a todo el mundo, cuando vio que realmente, no era una locura mía, sino que estas reuniones, estos eventos, bueno, vos tuviste hace 2 semanas atrás en la Feria del Libro, también una Cata de Ideas invitada por la gente. Y dice, a ver, ¿por qué el interés de la gente hoy en la filosofía nuestra, digamos, en la occidental, ¿no? Digamos, acá no hay ni budismo, ni gurúes, ni nada. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Mirá, yo creo que es un tránsito, hace como mucho tiempo que yo veo que hay una búsqueda en la gente, ¿no? Yo hace como 5 o 6 años que estoy con esto, o sea, que doy cursos, charlas y demás, y aparte es muy evidente cómo se ve que la gente quiere aplicar cuestiones de la filosofía a su vida cotidiana. O sea, que no es una cuestión abstracta, no tiene que ver con la abstracción, con la metafísica o con la mística, como vos decías, con el budismo, etcétera, sino con cómo tomo herramientas de la filosofía para ver si me sirven para la ética, para la política, para la erótica, para la estética, para vivir mi vida cotidiana. Porque es complejo el tema, ¿no? Yo en general cuando arrancaba dando charlas daba cursos tradicionales, digamos, que eran muy teóricos, sobre Nietzsche, sobre Foucault, sobre Kant, sobre Deleuze, etcétera. Y después lo que me pasaba era que gente me paraba y me decía, che, yo quiero aplicar esto a mi vida. Vos estás hablando del deseo. El deseo es algo que me pasa a mí, que le pasa a cualquiera. Y quiero ver si lo que vos decís yo lo puedo pensar y lo puedo bajar a mi vida para ser más feliz o para vivir mejor. Entonces, un poco a partir de ahí empecé a buscar, y hay una línea de filosofía que tiene que ver con la filosofía práctica. O sea, lo que yo vi que en los últimos años hubo un giro práctico en la filosofía. En general, siempre se dice que la filosofía tiene como giros, como un giro analítico, un giro lingüístico, ¿no? O sea, yo creo que la filosofía en los últimos 10 años hubo un giro práctico. Desde 2001 para acá, hubo un giro práctico, ¿por qué? Porque la gente empezó a ver si podía aplicar cuestiones concretas de esas ideas a su vida. Por ahí la filosofía anterior, cuando yo estudié en los 80, 90, era muy como endogámica, estaba muy metida en los temas internos y demás, era un tema de filósofos. O sea, se discutía sobre sí mismo, ¿no? O sea, se discutía sobre ella misma. Exactamente, era un tema muy intrafilosófico. Ahora lo que noto por ahí a partir de 2000, 2000 y pico, que la filosofía sale a la calle de nuevo, o sea, sale para la gente de a pie, y que eso implica un desafío para los filósofos también. O sea, porque antes hablábamos para colegas o en congresos y demás, y ahora ya hay que hablarle a gente que no sabe nada, ni quién fue Nietzsche, ni quién fue Kant, ni quién fue Foucault, etcétera. Y es un desafío muy interesante. Porque... te digo, en términos personales yo tengo una enorme predilección por los presocráticos. ¿No? Digamos, creo que eran Anaxágoras, Anaximandro, eran unos tipazos impresionantes, ¿no? Digo, para esta filosofía práctica que vos nombrás, ¿quiénes te sirven más? Los clásicos de toda la vida, digamos, vos hablaste de política, bueno, y uno, la República, Platón, Aristóteles, digamos, los fundadores de la filosofía política occidental, está ahí. También tenemos los presocráticos y otros que daban líneas de acción, uno la puede compartir o no. ¿Te sirven más ellos o los modernos, como vos nombraste, Nietzsche, Foucault, Deleuze? ¿Cuál te sirve más?
Mira, yo creo que eso es paradójico también, ¿no? Porque los que son muy modernos son los antiguos hoy. La verdad es que cuando releo a Platón, a Aristóteles, a los cínicos, a los estoicos, a Epicuro, lo que me doy cuenta es que son muy, muy propios para esta época también, ¿no? Porque hacen planteamientos que tienen que ver con la autogestión, con la autonomía, con la autarquía, con la libertad individual. Es decir, y a veces cuando la gente ve que la política como que no da respuestas en ese sentido, sociales o de proyectos globales, lo que plantea alguien como Epicuro, que es que tengas tu jardín, tu autonomía, que seas independiente, que uno tenga sus propios placeres, que discrimine los deseos necesarios de los innecesarios. Es como un manual de vida en algún sentido. Entonces, eso es muy interesante para ver cómo funciona hoy. Yo creo que es más interesante ir a los antiguos a veces que a los modernos, salvo los modernos que están remitiendo permanentemente a ellos. O sea, como Nietzsche, que remite mucho a Epicuro, que remite a los estoicos y demás, como Montaigne, que es un filósofo que me gusta mucho también, que, bueno, son en general son... Sí, pero igual estamos hablando del siglo XVI, 1500, sí. siglo XVI Sí. o siglo XIX, digo, o sea, Sí. no son tan... No son de ahora. Siglo XX es más complicado en el siglo XX, pero hay pensadores como Foucault Deleuze que piensan el tema del placer, el tema del deseo, el tema del cuerpo. Yo creo que ese es un tema muy propio de estos años, ¿no? La gente piensa el cuerpo, cómo se relaciona con los demás, cómo se relaciona éticamente con los demás. ¿Qué importancia tiene? Yo te comentaba antes, ¿no? Bueno, yo vengo de una generación que hizo de la política, de la ideología, una marca vital, ¿no? ¿Cómo juega, si es que juega, en esta necesidad de la gente? Yo no digo el fin de la ideología porque me parece un disparate, ¿no? Sí. Pero digo, la caída, ¿no? Digamos, Sí. o la falta de voluntad o empatía política, la falta de contenidos ideológicos que en una época eran muy marcados, a favor o en contra, no Sí. importa, pero eran muy marcados. Juega porque también te Sí. daban filosofía y te daban prácticas de vida, ¿no? Además, Sí. porque no es un tema menor esto. Sí. ¿Juegan o no juegan? Yo creo que sí, es un componente importante, ¿no? Ahí está el tema tanto del psicoanálisis por un lado, como efectivamente del marxismo, de los relatos políticos y demás. Bueno, hay uno que está muy cascoteado, que es el psicoanálisis, ¿no? Cada vez le pegan, siempre sale un libro que dice que Freud murió, que la teoría freudiana es muy complicada o es muy compleja. ¿Viste Un método peligroso la película? La vi, sí, sí. No, me Eso. pareció muy interesante. Es para salir corriendo de todo lo... salir corriendo de cualquier diván después Sí, de ver Un sí, método sí. peligroso. La verdad que... Sí, me pareció muy interesante y ahí se ve un poco el contrapunto Freud con Jung, ¿no? O sea, las dos teorías. Pero digo, un poco, si uno veía a Freud, el tipo planteaba como una suerte de línea de vida, de alguna manera como una terapia de vida, como una forma de vida, entender tu deseo. Bueno, eso yo creo que es muy efectivo para muchas veces. Y Jung a lo veces no. Jung lo Y Jung llevaba a la lo práctica llevó- directamente. Sí, y también tiene como una fuga mística Jung, ¿viste? Sí. Una cosa que para mí es como demasiado místico en algún punto, ¿no? Pero bueno, yo digo, ese relato, si querés, por usar un término que se usa mucho, hoy está un poco cascoteado y la gente me parece que no encuentra tanto sentido ahí. Después está el relato político, que bueno, hay que ver, ¿no? O sea, uno puede hablar de marxismo y liberalismo como dos grandes tradiciones, que hoy también se están repensando las dos. Pero me parece que la filosofía siempre queda. O sea, cuando caen esos grandes paradigmas, la filosofía queda, ¿no? Como una respuesta, como una forma de pensar ciertos problemas. Y siempre se recurre a ella. Y la verdad que no hay otra forma de decir. O sea, no es ni crítica social, ni crítica cultural, ni es filosofía. No hay manera de nombrarla de otra manera. Bien. Y queda efectivamente como una reserva, me parece. Entonces siempre se recurre a la antigüedad, siempre se recurre a esa tradición. Ahora por ahí lo que sucede es que un poco uno está buscando eso para pensar cuestiones de tu vida hasta íntima, de tu vida sexual, de tu vida moral, de tu vida... O sea, por ahí hay como una relación que es práctica, como te decía. Vuelvo un poquito a la pregunta que... Sí, siempre le digo lo mismo. Muchas de las cosas más interesantes de este programa ocurren antes de empezarlo, después, cuando estamos tomando un café, etcétera, ¿no? La idea es, la gente siente que esto le sirve, digamos, lo hace, ¿cómo explicarlo? ¿Vos sentís que después de esto, o sea, después de tus charlas, etcétera, hay un acercamiento de la gente a la filosofía? Te preguntan por textos, te siguen, digamos, vos o sea, que la cata de ideas vos lo hacés sistemáticamente, digo, Sí. te siguen, ¿cómo
sí. ¿Cómo sentís que es el feedback, el regreso de la gente a esto? Yo siento que es muy bueno, o sea, tengo muchas historias. Por ejemplo, hay una mujer de 80 años que nunca había leído a Nietzsche y que después de una charla se fue a comprar un libro de Nietzsche. No tenía ni idea quién era y me dijo que le pareció extraordinario. O sea, de esas historias tengo un montón, ¿no? Entonces, eso para mí es como, es increíble, ¿no? Es una ganancia increíble porque que alguien que jamás en su vida leyó Zaratustra o otros textos de Nietzsche se lo ponga a leer y que le haya cambiado cierta idea que tenía del mundo, que no es menor, digo, o sea, Nietzsche es una crítica al cristianismo, al platonismo, y alguien grande que esté rebuscando en esa tradición para cambiar su vida algunas cuestiones es impresionante. Entonces yo veo que es excelente el feedback, o sea, veo que hay muy buena onda, ¿no? O sea, pero como te digo, por ahí lo que quiere mucha gente es que no quede en la cosa abstracta, que no sea una cuestión puramente conceptual. O sea, a ver si ese concepto se puede encarnar en conductas, en comportamientos, para en definitiva que uno esté mejor. O sea, hay como una finalidad que tiene que ver con la terapia. Y que eso, a ver, cuando uno rastrea la filosofía, existía en Epicuro, que él entendía la filosofía como una terapia contra los males del alma y del cuerpo. O sea, eso es como una línea de la filosofía, no es ni un invento, ni es New Age, ni es nada, o sea, eso es pura filosofía, ¿no? Como Sócrates, o sea, que planteaba que uno tiene que ocuparse de uno mismo. Entonces, un poco lo que yo hago, digamos, en las catas de ideas o en los cursos y demás, es mostrar esa visión de la filosofía que es práctica, ¿no? O Diógenes que iba al mercado y que decía, qué feliz que soy, cuántas cosas que no necesito. Claro. Bueno, era buenísimo. El caso de Diógenes es extraordinario, Diógenes ¿no? era un genio. Es extraordinario. Era alguien absolutamente libre, ¿no? Que un poco es como que se burlaba del poder, digamos, permanentemente, andaba desnudo en la calle, hacía pis y caca en la calle. Era como un punk en la antigüedad. Era alguna suerte de punk que estaban... Punk hiposo. Sí, una cruza de los dos. Era aparte un crítico de la normativa de la polis de ese momento. Es muy interesante el cinismo antiguo, ¿no? O sea, sí, que no tiene nada que ver con el cinismo, con lo que hoy entendemos como al contrario. Es como un mentiroso, hoy un cínico es como un mentiroso. Un cínico es un falaz, un claro. tipo que el tipo era bueno, cínico viene de kion, perro. Exacto. En griego, sí, ¿no? Digamos, sí, eran los perros. Eran los perros que vivían en la calle con perros, literalmente, desnudos, andrajosos, pero había una actitud vital, casi heroica del filósofo. Era como que el filósofo era un tipo que era un tipo que se enfrentaba a esa normativa de la polis y que se reivindicaba como casi animal. Por eso buscaba el contacto con los animales, con los perros. Y hay una frase que es muy interesante de Diógenes, que es, él hacía como un escándalo de la verdad, decía. O sea, él escandalizaba, sobre todo para golpear a la gente que vivía en la polis, ¿no? Había como una interpelación eran como permanente. Haikus. Eran como haikus, de alguna manera. Sí. Queda algo por inventar, digamos, porque queda uno sí. cuando uno te escucha, cuando uno charla con vos, cuando uno lee algunas cosas, dice, caramba, esto que ya estaba pensado, ya estaba inventado, seguramente no con la parafernalia científica que tenés hoy que te permite confirmar o no ciertos fenómenos, pero en términos existenciales, como seres humanos, digamos, hay muy poco que inventar. Yo creo que sí, o sea, ahora se habla de lo poshumano incluso, o sea, como que el hombre tiene que dar un paso más allá. Eso del superhombre ya también... también ya lo dijo Nietzsche, pero lo que se piensa es la relación con la prótesis, digo, ¿no? Cómo el tema de la tecnología se mete en el cuerpo y cómo eso puede ampliar cierta capacidad vital de los hombres para que uno pueda vivir más tiempo. Hay gente que dice que el hombre inmortal ya nació. O sea, si vos te metés en una charla TED, por ejemplo, hay un científico que dice que ya hay un tipo que va a ser inmortal, que va a vivir como 500 años. Entonces, hay teorías que son arriesgadas, de alguna querés, forma, pero por ahí ya nació ese hombre. De alguna manera ya está, digamos, está en el ADN, está en el espermatozoide que se mezcló con un óvulo y ese espermatozoide sigue a lo largo de las generaciones. Digamos, bueno, por lo menos tenés una célula de tu cuerpo que viene, andás a ver de cuántos cientos de años, digo, si lo querés ver desde ese punto de vista. Sí. Ahora, ¿puede cambiar la conducta humana una prótesis, tener tiempo para vivir más o vivir más tiempo? ¿O es simplemente formas de extender una vida que ya está determinada? O una conciencia, o sea, ¿te cambia o no la conciencia? Me parece la pregunta debería ser si te cambia o no la conciencia.
No lo sé, yo creo que en definitiva eso es un tema histórico, ¿no? O sea, cuando uno ve la filosofía antigua y sobre todo cuando uno piensa en como Epicuro, en esa gente que tenía muy presente el tema de la corporalidad y demás, también pensaba mucho el tema de la muerte, o sea, como esa conciencia de la finitud era un punto de partida para ver cómo se vivía mejor, era al revés, digamos, vos eras consciente de tu muerte y a partir de ahí tenías que extremar la posibilidad para vivir mejor, para ser medido, para pensar el placer en el buen sentido, digo, no ni como consumo, ni como lujo, ni como exceso, sino como una medida de tu cuerpo para saber qué comes, cómo te vinculas sexualmente, pero siempre con la conciencia de la muerte muy clara en el horizonte. Ahora, si uno piensa que hoy hay un hombre inmortal, que ese hombre inmortal ya nació, o un hombre de 500 años nació, yo estimo que esa conciencia va a cambiar. Es decir, porque por ahí uno dice, bueno, voy a vivir 500 años... ¿Y no cambió un poco con la emergencia de las religiones monoteístas? Sí, claramente. Hay una vuelta de tuerca, hay un cambio radical, digo, ¿no? Como un cambio de paradigma. La muerte ya no se temía, digamos, la muerte era un hecho casi gozoso. Sí, eso es interesante en los antiguos, o sea, en estoicos, epicúreos, porque ellos eran muy alegres en su forma de vida. Sin embargo, eran tremendamente trágicos, ¿no? O sea, creían que la muerte era el final, en algún sentido, pero eso era el disparador para vivir con alegría el presente. Obviamente con otra tradición como la cristiana y demás, eso se modifica, se empieza a pensar el cuerpo en términos de mortificación, que el cuerpo no es bueno, y porque hay otra vida, que es la vida trascendente. Hay un cambio de paradigma. Qué bueno eso, ¿no? De vivir con alegría, porque sabés que te morís, que en algún momento te morís. O sea, vivir con alegría hoy porque mañana no sabemos. Algo por el estilo. Yo creo que sí. Luis, Diego, gracias por estar con nosotros. A ustedes también, gracias por acompañarnos en esta cosa distinta, diferente. Y la próxima vez la vamos a hacer con algunos tragos, algunas copas y ese tipo de cosas. Pero no se vaya después de los auspicios. Viene Rubén Mundel con sus consejos para cuidar nuestra billetera. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es la Nueva Seguros. Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Auspician este programa la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, ACARA. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Megabola millonaria tiene para vos mucha plata y muchos sueños de cualquier color. Megabola. Y seguimos con Rubén Mundel con un tema que también a usted le va a parecer que está un poquitito lejos de sus intereses inmediatos. Sin embargo, escúchelo y va a ver que está mucho más cerca de lo que parece. Muy bien, Oscar, gracias. Realmente quedamos ahí impactados por estos temas de la filosofía. Ahí es cierto, la filosofía te lleva a veces a plantearte el tema del cosmos, los recursos, la relación del hombre con lo que produce, con lo que come. Bueno, vamos a hablar de cómo se cuidan, en este caso, nuestros bienes, incluso nuestra propia vida. Así es como dice el filósofo y decís vos que a partir de la conciencia de nuestra muerte tenemos que tratar de vivir más felices y eso implica entonces vivir con más cuidado, algunas cosas. Vamos a hablar del reaseguro. ¿Y por qué? ¿Qué es esto del reaseguro? Y por qué es importante a veces que algunos clientes entiendan que en el mercado asegurador existe esto. Y para ello hemos invitado precisamente a Carlos Salina, director ejecutivo de una cámara nueva. Es una cámara que ha nacido en el país y que reúne a los empresarios nacionales y extranjeros que van a ser desde nuestro país los colocadores del reaseguro. ¿Es así, Carlos Salina? Te agradecemos mucho que esté con nosotros. Gracias. ¿Es nueva la cámara? ¿Cuánto tiene? Muy poquito tiempo. Sí, en realidad la conformación no tiene más de 3 meses. 3 meses, Sí. Así que bueno, contanos brevemente por qué es importante para quienes nos escuchan saber qué es el reaseguro y que una compañía tiene reaseguros. Una compañía de seguros. Bueno, el reaseguro es básicamente capital expuesto a riesgo, o sea, es capital que acompaña al capital propio de una compañía de seguros. Claro. Eso en algunos momentos es un socio de una compañía de seguros vos asegurás una que sirve pyme. para apalancar el negocio. Vos asegurás una pyme.
ese negocio no te va a dejar tanto dinero, o vos no tenés tanto dinero como compañía de seguros, ¿y qué haces? Por las dudas, reasegurás esa Sí, póliza. ninguna compañía de seguros puede actuar en forma solitaria respecto de un riesgo. Lo que hace es absorbe los riesgos que puede retener dentro de su propio patrimonio y su retención, Sí. y lo que excede se lo pasa a un reasegurador. Bien. Ese reasegurador inclusive hace lo mismo con otra compañía, Ajá. que sería nombrado retrocesionario, y así se va distribuyendo el riesgo. O sea, lo que mejora es la distribución del riesgo. Es decir, que si se incendia un supermercado, suponete Sí. una gran fábrica o una empresa más o menos importante, la compañía de seguro tiene además para hacer frente a ese siniestro el respaldo y la compañía a la hora de pagar de una De un reaseguradora. reasegurador. Muy bien. Además, ese reasegurador después tiene otra compañía por sobre esa que también está tomando parte de ese propio riesgo u otros riesgos. Muy bien, así que es importante saber que están reaseguradas las Exacto, compañías, tienen ¿no? que Sobre estar todo si uno reaseguradas. tiene bienes muy Sí, importantes. los únicos riesgos que no se pueden reasegurar, que no son necesarios reasegurar, por ahí son riesgos pequeños o de sumas pequeñas que quedan dentro de la retención de una compañía nada más. Muy bien. El resto todo se reasegura. Danos información sobre esta cámara, porque además esta ha sido una de las medidas también del gobierno actual que ha salido hace poco y que de alguna manera solicitaba y pedía y exigía a las compañías de seguro que el reaseguro fuera local, que fuera Exacto. hecho aquí en el país. En Contanos 2000 por qué un poquito. Así En el 2011, viendo todo, estando dentro del marco del modelo económico, se ha pedido que haya mayor retención de riesgos en la Argentina y menor cesión de primas al exterior. Para que no salgan tantas divisas al Para que no extranjero, salgan además. tantas divisas Tantos al- dólares, digamos, Exacto. sino que queden acá en el país. Exacto. El negocio del reaseguro no es un negocio muy grande, representa solamente el 12% de las primas de todo el mercado de seguros, pero de todos modos esto fue lo que se modificó y a partir del 1 de septiembre del 2011 se inició el nuevo proceso de reaseguro local, que serían los primeros que van a tomar esa porción de riesgos. O sea, no había empresas reaseguradoras en el país. Ahora sí va a haber reaseguradoras nacionales y extranjeras. No había empresas reaseguradoras como sucursales instaladas con capital puesto en el país. Bien. Había empresas reaseguradoras sin capital puesto en el país, tomando negocios desde el exterior. Bien. Ahora tienen que tener un capital puesto en el país como si fuera una compañía de seguros y por la diferencia van a un reasegurador en el exterior. Bien. Esto ya está en marcha. El 30 de junio sería la primer gran renovación de contratos automáticos y ya se ha aprobado con algunos negocios facultativos por ahora. Es decir, facultativos son como autorizados, digamos. El negocio a negocio, o sea, una gran fábrica, como mencionaste recién, que se pueda tomar en forma individual y esa va parte del contrato automático y parte al exterior en forma directa. Bueno, y te hago una pregunta. ¿Cuántas son las compañías hoy? Si podés nombrarme algunos grupos que han Sí, nombrado. las compañías en este momento con trámite terminado son 12 compañías. Hay una compañía americana, Star, que ya está con trámite terminado. El Instituto de Reaseguro de Brasil, que Bien. está acá. Mafre. Después de inversores locales, Punto Sur, que es del grupo Sancor. Ajá. Aseguradores Argentinos, compañía de reaseguro que pertenece al BST, al banco. Y hay dos o tres más que pertenecen a compañías de seguros. Reunión Re, Reaseguradora del Sur. Bien. Pero bueno, el mercado está en marcha. Esto es Bien. lo que... Y esta joven cámara entonces está ahora con todos los temas impositivos. Con todos los y trámites, demás. Muy impositivos, bien. reservas, todo. Claro, no sabemos cómo se asegura la filosofía o el filósofo. No sabemos. ¿Viste? A ver, ¿generamos o no sorpresas? Sí, sí, Nosotros obvio, acá, obvio, mira, aparte no, la importa, gente yo- cree ver, espera ver algo de política, de economía, y le tiramos la Pero es que vida por la filosofía- cabeza. Es que la filosofía termina con el tema de cómo vivís y el cómo vivís, cómo te asegurás. Ahí Esto está. sí. Yo en la facultad había dos clásicos cuando en las materias de Derecho Comercial que eran barcos y aviones, ¿no? Digamos, el reaseguro del barco y del avión, que son terriblemente onerosos. ¿Esos también se reaseguran aquí en la Argentina o una parte, toda? Eso se va a reasegurar una parte en Argentina. De hecho, ya ha salido una de las primeras grandes pólizas, que es la de Aerolíneas Argentinas. Y todo el resto va a ser en el exterior, como lo era hasta ahora, que principalmente es Londres, que es el mercado de Londres. O sea, va a tomar una reaseguradora local y después va a ir al exterior. Muy bien. Esto significa además que este reaseguro va a ser más económico para...
para las compañías y puede puede ser para los clientes, sí. puede ser para los clientes o No no. necesariamente, genera más capacidad. En una primera etapa es difícil saber si es más económico porque es todo nuevo e inclusive hay carga impositiva que todavía hay que Ver cómo se acomoda. regular y ver cómo se acomoda la norma. Pero en el futuro es muy probable porque la capacidad va a ser local. Muchísimas gracias, Bien, muchas claro. gracias Rubén, a usted también, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Economía de Bolsillo. Los esperamos como siempre, todos los lunes, 23:30 aquí en Metro, para que vivan con alegría, porque Exactamente, sí, sí, viven vayamos con por alegría, la vida viene, la vida va, Economía de Bolsillo queda. Hasta luego, gracias por todo. Boston Seguros, el mejor respaldo para sus bienes más preciados. Préstamos para jubilados de Banco Colombia, tan simple como las cosas de antes. Con Barclay tenés todo ok. ¿Cuándo llegamos? Y falta. Primero tenés que ser capitán del equipo juvenil. ¿Y después? Y después... Después vas a ser capitán del seleccionado nacional. ¿Y después? Y después... ¿Hola? Hola Agustín, ¿podés hablar? Sí, decime. Nuevo Peugeot 308. ¿Cuál es tu próxima conquista? Entonces firmamos el jueves. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. No enfría la heladera. Anunciaron granizo. Nos quedamos sin nafta. Se perdieron las valijas. Para algunos una anécdota. Para tu negocio, no. Liberty Seguros. Seguros a la medida de tu comercio. Préstamos personales Ciudad Veloz. Tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagas menos de 30. 84 meses de plazo. Gestión en 48 horas. Hasta 14 sueldos. Además, te bonificamos en un 100% el seguro de vida. Informate 0822 20400 o www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.